Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y sus servidores de los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a traer nuevamente algunos hechos, noticias, información, un análisis de los hechos, la noticia y la información, como siempre lo hace su canal y su servidor. Y es que después del conflicto en Ucrania, o el conflicto en Ucrania, yo he venido diciendo una y otra vez que tarde o temprano desembocará en un conflicto más extenso entre toda la OTAN, o una confrontación directa entre toda la OTAN y Rusia, que es lo que busca el señor Volodymyr Zelensky. Pero ahorita con hechos, noticias e información te voy a exponer cómo Estados Unidos se ha venido preparando justamente para este conflicto, junto o utilizando su laboratorio, que es, por ejemplo, los Estados Unidos de Europa, que hoy forman parte de Estados Unidos, las nuevas colonias del imperio estadounidense. Esta es la triste realidad de Europa, que Europa colectiva, muy en especial toda la Unión Europea, obedeciendo únicamente a los intereses del Departamento de Estado, ha lanzado toda esta guerra económica, política, social, militar en contra de Rusia, incluyendo la cognitiva o la de desinformación, en contra de Rusia. Ya les dije en el último video cómo, qué es lo que sueñan, qué es lo que quisieran justamente en contra de Rusia. Que los líderes desaparecieran, sí, pero desaparecer ¿cómo? Solamente eliminándolos. ¿Pero cómo los vas a eliminar? Solamente con una gran fuerza, que sería ¿quién? Toda la organización del Tratado del Atlántico Norte intentando asfixiar a Rusia, derrotar a Rusia. ¿A dónde nos conduce? A una tercera guerra mundial. Se preparan para una guerra mundial. ¿O piensan que con estos ejercicios van a intimidar o amedrentar a Rusia? Hablo de los ejercicios militares Anaconda, los más grandes jamás realizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos. Los más grandes. ¿Cuál es el objetivo? Una anaconda, asfixiar a Rusia. A ver si finalmente logran asfixiar, matar y repartirse a Rusia. Y que los líderes, como lo desea el señor Volodymyr Zelensky, de pronto desaparezcan o que mueran por alguna razón, esperando que ¿quién reaccione? La OTAN. La OTAN en contra de Rusia. Es que hay una locura verdaderamente. Luego cuando tú escuchas al señor Josep Borrell decir que es más importante, que quisiera gastar el dinero en construir escuelas, hospitales, carreteras, pero que dice que es mejor apoyar a Ucrania, bueno, ya entiendes por qué. Ellos realmente en sus sueños creían o creen que todavía Ucrania tiene esperanza de lanzar una contraofensiva, debilitar al ejército ruso para que mientras la anaconda se prepara y se lance, cuando esté debilitada, se lance en contra de Rusia. Es lo que buscan, debilitar a Rusia para que ya cuando esté débil, poderla devorar con las fauces o apretarla como la anaconda y obviamente asfixiarla. ¿Ok? Esto es, desafortunadamente nos conducen a una guerra. Vamos aquí a esto que te estoy diciendo. Ahorita te voy a dar otra información de lo que dije el señor Dmitry Medvedev referente a esto, ¿ok? Referente a estos ejercicios militares, los más grandes jamás realizados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No te olvides que tu servidor Ubaldo Quiñones te ha venido hablando de cómo el gobierno de Estados Unidos envió la 101 Batallón Aerotransportado, que nunca había sido utilizado después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora están en Polonia y están en diferentes regiones del este de Europa. Ha incrementado la presencia militar en las diferentes regiones. Finlandia, se espera que Finlandia, que va a actuar también en estos ejercicios militares, ahora le dará permiso al gobierno de Estados Unidos para que pueda tener una base militar que pueda suplir de abastecimiento a los aviones F-22 y F-35 estadounidenses en toda la región. Pero la señora, o digamos el representante del gobierno del mismo Finlandia, afirma que le dará permiso al gobierno de Ucrania, al gobierno de Estados Unidos, para que pueda construir bases militares a discreción. O sea, entregó a Finlandia a Estados Unidos. Yo he venido diciendo que la señora Sanna Marin, al entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y ahora con estos ejercicios militares, con el involucramiento de Estados Unidos, con la construcción de bases militares en Finlandia, lo único que hizo es que Rusia apunte con misiles nucleares, de ser necesario, en contra del mismo Finlandia. Una nación que era neutral y que por culpa de Sanna Marin, la drogadicta, igual que el señor Zelensky, ahora ha puesto en peligro a toda su nación y a toda su gente. La estupidez y locura de todo Occidente colectivo. De los líderes de Occidente, que yo he dicho que son unos psicópatas y que realmente
no les importa un carajo, ni su tierra, ni su gente. Ellos nomás responden a las oligarquías, especialmente a las de Estados Unidos. O sea, ya tienen ahí a puro vendepatria que está dispuesto a sacrificar a su gente y a su pueblo para satisfacer a su amo en la Casa Blanca. Le he venido diciendo, pero bueno, vamos a los ejercicios militares que se aproximan. Vamos aquí. Comienza la OTAN vastas maniobras militares en todo el este de Europa. Los ejercicios son los más grandes jamás realizados por la Alianza Atlántica y tienen lugar en el territorio polaco. Polonia, que se ha venido conformando, en el que está empujando prácticamente a este conflicto, que espera justamente actuar en territorio ucraniano para tomar cierto territorio y no se quede Rusia con todo el territorio ucraniano. Se lo van a repartir. Pero vamos aquí. Los ejercicios militares son los más grandes jamás realizados por la Alianza Atlántica y tienen lugar en territorio polaco. Ya causaron reacción en Rusia. Según esta, las maniobras no concluyen a una atmósfera de confianza. Claro que no, porque lo que buscan es, y se llaman Anaconda, 2023. Más de 31,000 soldados de 24 países participarán a partir de hoy en las maniobras militares Anaconda 2016 y ahora 2023 con anterioridad. En unos ejercicios que fueron duramente criticados por Rusia. La operación de 10 días participan no solo miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino también de otros socios como Suecia, Georgia y Ucrania. Polonia será sede de una cumbre de la Alianza, a menos de un mes de la cumbre de la Alianza. El primer punto del programa hoy fue el lanzamiento de 2,000 paracaidistas polacos y británicos estadounidenses cerca de Turún. Simultáneamente se realiza en Varsovia y otras ciudades ejercicios renegado que se concentran en respuesta ante posibles ataques y catástrofes naturales. Por ejemplo, la forma de hacer y retirarse a un avión que entra al espacio aéreo cerrado o de evitar un secuestro. O sea, son ejercicios que se preparan para movilizar a personas. Movilizar del espacio aéreo. ¿Qué es lo que piensa movilizar? ¿Qué es lo que viene? Una guerra en todo el este de Europa, especialmente como Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y, por ejemplo, Polonia en contra de Rusia, porque son los territorios desde el cual pueden lanzarle la guerra a Rusia. La movilización de las personas, de los aviones, del espacio aéreo. Reacción desde Moscú. Vamos aquí. Estos realmente son los ejercicios militares más grandes jamás realizados. 10 días que van a estar cerca de la frontera Rusia, porque no solamente son en Polonia, se van a realizar en Suecia, en Estonia, Letonia, Lituania. Esto es la Anaconda. ¿Por qué? Porque todos se encuentran, le llaman Anaconda porque están a lo largo y ancho de toda la frontera de Rusia. De toda la frontera rusa. Experto en defensa, escucha esto. Rusia quiere destruir la cohesión europea. Es un experto europeo, ¿ok? Ante los ejercicios militares de las maniobras Anaconda en Polonia, Roderick Koisweder, experto de la CDU en defensa y política exterior, habla de los intentos de Rusia de dividir a Occidente. Según él, dividir a Occidente, Rusia nunca ha intentado, con todo respeto para este político, quien quiera que este sea, si es dirigente de alguna organización o si es un alto político, si es del ejército, de cualquiera que este sea, digo, la estupidez que hay en los políticos europeos. Rusia nunca ha querido dividir absolutamente a nadie. Rusia les advirtió desde hace mucho tiempo que no siguieran creando o alimentando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, haciéndola más grande y acercándola a su frontera. Existen tratados que ellos no cumplieron con Rusia. Luego vienen y dan un golpe de Estado en Ucrania. Dan el golpe de Estado y luego empiezan a atacar a la población rusa en las diferentes regiones. Y dicen que Rusia quiere dividirlos. Fíjate la estupidez que hay, lo que te he dicho, porque los políticos de Europa únicamente responden a las oligarquías y a lo que les diga el Departamento de Estado. Pero vamos aquí a lo que dice el señor Dmitry Medvedev, ¿ok? Esto es para que vayan ustedes sacando conclusiones de a dónde nos conducen estos hijos de la OTAN. Una OTAN que ya no tendría derecho a existir
si realmente hubieran cumplido con los acuerdos con Rusia y no tuviéramos este conflicto, si Occidente colectivo no fuera tan falso y mentiroso como lo han sido todo el tiempo, si no tuvieran esa ambición de seguir colonizando al mundo y seguirlo sometiendo y dominando y saqueando, no estuviéramos viviendo esto. Hoy se está viviendo esto porque Europa y Estados Unidos no aceptan o no quieren dejar de ser colonizadores y dirigir a cada nación o exigir que cada nación viva como ellos le indican. Esto es lo que no les gusta, que están perdiendo sus privilegios, que están perdiendo ante el mundo y están vueltos locos. Vamos aquí a lo que dice el señor Dmitry Medvedev referente a estos ejercicios militares Anaconda. Van a participar, no solamente van a movilizar a más de 31,000 soldados de diferentes regiones, 20 naciones que van a participar, me imagino que toda la OTAN y algunas otras naciones que se quieren adherir a la OTAN. Más de 10,000 tanques y blindados en diferentes regiones. Aviones de combate F-15, F-16, F-22, F-35 en las diferentes regiones. ¿Qué es? Estar prácticamente empujando a Rusia o esperando que Rusia tenga una reacción, porque Estados Unidos lo que necesita es una guerra en contra de Rusia, pero que sea en territorio europeo. Lo va a conseguir tarde o temprano. Con estos locos que hoy gobiernan Europa, lo va a conseguir. Vamos a lo que dice el señor Dmitry Medvedev referente a una respuesta a lo que están haciendo en Polonia, que ya iniciaron justamente ayer estos ejercicios Anaconda. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido este viernes en el marco del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo que cuando no funciona el derecho internacional, funcionan los cañones de artillería y la artillería reactiva y vuelan los misiles hipersónicos. Lo advierte Dmitry Medvedev a estos ejercicios y a las políticas de Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir dominando al mundo y que el mundo se deje saquear por ellos. Lo he venido diciendo. Y Rusia no ha querido dejarse saquear, no se ha amedrentado ante todas las guerras que le han lanzado y entonces ahora vamos a la guerra directamente en contra de Rusia. Nuestra paciencia no es infinita, y lo digo porque Europa sigue enviando cada vez armamento más sofisticado, más letal y de mayor alcance al ejército de Ucrania. No va a tener ningún éxito, pero ellos siguen cruzando líneas rojas. Y estos ejercicios militares Anaconda 2023, que fueron realizados en 2016, los más grandes también en aquella época, lo que buscan es, por supuesto, supuestamente intimidar a Rusia, pero lo único que hacen es que Rusia tenga una reacción igual que ellos. Y por supuesto, esto no va a amedrentar a Rusia, sino todo lo contrario, lo va a hacer más fuerte. Pero bueno, nuestra paciencia no es infinita, hay límites a cualquier compromiso, más allá de los cuales la seguridad y la soberanía se vean amenazadas, recalcó. Agregando que si las instituciones jurídicas no funcionan, como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Sistema Internacional de Pago SWIFT, que todos de una u otra manera han actuado en contra de Rusia. Y si estos organismos no funcionan, entonces tienen que ser eliminados. Una ONU, un señor Antonio Gutiérrez, que prácticamente es un títere y un payaso porque siempre se adhiere a lo que digan los líderes occidentales. Aunque la cague y aunque se mire mal, ese señor es otro títere y un payaso, una organización de Naciones Unidas que no tiene ya razón de existir. No la tiene, por más de que haya por ahí analistas que digan que sirve ese organismo para quién. Sirve para Europa y Estados Unidos, que cada vez que se les antoja, quebrantan las normas y leyes internacionales, las pisotean y no hay problema. Pero sí quieren que el resto del mundo se adhiera justamente a esas normas. Pero para ellos no aplican, porque son excepcionales, porque son el centro del universo. Por Dios, basta de estupideces. Pero bueno, parte de los comentarios que se necesitan para que usted reaccione. Nuestra paciencia no es infinita. Ok, recalcó, agregando que si las instituciones jurídicas no funcionan, se sustituyen por otras que sean eficaces, capaces de expresar la voluntad de un Estado concreto. Claro, que se respete a cada nación. El alto funcionario considera que es obvio que Occidente desató una guerra híbrida a gran escala contra Rusia en este sentido. Recordó en su discurso que Estados Unidos y los países occidentales están suministrando todo tipo de armas a Ucrania, fomentando el terror en las provincias fronterizas de Rusia, cometiendo sabotaje y asesinatos a políticos. Esto es en lo que ha convertido a Ucrania, un estado terrorista.
Y si Rusia lo pone como Estado terrorista, puede actuar en España, en Francia, Alemania y en cualquier nación europea para eliminar la amenaza ucraniana. Lo he venido diciendo. Ojalá y lo pusiera de una vez. Y que fuera hasta el Departamento de Estado, que fuera el Pentágono y que fuera allá a cada región de Europa y sacara a los locos que hoy gobiernan a todo Occidente colectivo. Ok, pero vamos aquí. Los países occidentales están suministrando todo tipo de armas a Ucrania, fomentando el terror en las provincias fronterizas de Rusia, cometiendo sabotajes y asesinatos a políticos. Según el expresidente ruso, los países occidentales están de hecho allanando el camino hacia una tercera guerra mundial. Están allanando el camino a una tercera guerra mundial porque no se detienen y ahora están hablando de aviones de combate, F-16, Rafael y todo tipo de aviones de combate para Ucrania. Como lo dije yo, que el señor, el Comité de Seguridad de los Estados Unidos, el máximo dirigente, había dicho que no esperaba que Rusia utilizara armas tácticas nucleares en contra de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Pues yo digo que se están equivocando y que siguen brincando línea tras línea, y ya lo dijo el señor Dmitry Medvedev, que la paciencia tiene un límite y que ellos están allanando el camino a una tercera guerra mundial. Asimismo, Medvedev denunció que Occidente ejerce el dominio económico, la expansión política y militar bajo el lema de reforzar los valores de la democracia, y en el que cualquier intento de vivir fuera de estos modelos anglosajones se suprime. Claro, son excepcionales, yo le he dicho, porque Estados Unidos se cree que tiene el derecho a gobernar el mundo, porque se dicen excepcionales. En la misma ideología que utilizó el señor, hablo de el líder de la Alemania nazi, Adolfo Hitler, cuando dijo que la raza aria era superior a la blanca, a la negra, a la amarilla o a la café. A cualquiera que fuera, ellos eran superiores, la raza aria. Y ya vieron en lo que culminó una ideología semejante. ¿En qué? En la Segunda Guerra Mundial. Y luego, venimos con los excepcionales. Estados Unidos, que se considera excepcional, por encima de normas y leyes y estatutos. Ellos las pueden pisotear y quebrar porque ellos son excepcionales y tienen ese derecho. El destino manifiesto los puso aquí para gobernar el planeta. Por lo menos eso es lo que se tragan las élites que hoy gobiernan y dirigen la Casa Blanca y el Pentágono. ¿Y a dónde van a conducir? A una tercera guerra mundial. En esa locura, cuando te sientes superior. Vamos aquí. ¿Ok? Entre otras cosas, recalcó que se modificó el equilibrio de poder en el mundo tras el desmoronamiento de la URSS, algo que los países de la OTAN empezaron a percibir como su victoria. Momento en que empezaron a hablar del fin de la historia. ¿Ok? Momento en que empezaron a hablar del fin de la historia. Cuando cayó la URSS, Estados Unidos y Europa ya dijeron o creían que Rusia, el poder y esa enorme nación, ya jamás volvería a ser algo que valiera la pena. Pensaron que ya ahí se había sepultado la historia, pero se equivocaron. Llegó el señor Vladimir Putin y como un dios, como un ave fénix, volvió a hacer que resurgiera el ave fénix de las cenizas, haciendo de su ejército el más poderoso del planeta, haciendo de su nación la más temida y al mismo tiempo la más querida por el mundo entero. Se ha convertido verdaderamente a Rusia en una nación, tanto que puede ser gloria o puede ser infierno para todos. Así es que ahí tiene ahora la OTAN y estos ejercicios Anaconda. Esto fue en respuesta a esos ejercicios por parte de Dmitry Medvedev. Porque la locura allá en Occidente colectivo no se detiene. No hay cura para esa locura. Van a seguir empujando esto hasta la Tercera Guerra Mundial. De mí se acuerda. Yo le venía advirtiendo. Hay que estar preparados porque estos ejercicios, estas declaraciones no son más que un preludio de lo que se nos viene en un futuro muy cercano. Una tercera guerra mundial. Desafortunadamente hay quienes todavía no conocen la realidad o no están bien informados y siguen creyendo que Europa o que Estados Unidos se van a detener.
O que a Rusia va a empezar algún tipo de diálogo. ¿Con quién? ¿O para qué? Si ya contra Rusia han hecho de todo. ¿Le conviene a Rusia? ¿Por qué? Aquí el que tiene que tener la locura es Occidente colectivo. Reflexionar y cambiar. De lo contrario, Rusia tiene para acabar con uno o con otro. O mutuamente, porque no habrá vencedores. Pero cada quien. Yo solamente pongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, le doy la declaración. Pero como siempre, al final es usted el que decide. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que su servidor le seguirá informando, trayendo los mejores hechos, noticias, información y análisis correspondientes a los hechos y la noticia. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.